Un saludo para todas y todos. Espero que se encuentren muy bien. En esta sesión vamos a culminar el texto, eh, algunos antecedentes de la psicología. Eh, en la sesión anterior habíamos trabajado una división, una separación entre dos orientaciones en el abordaje del objeto de estudio de la psicología. Esas dos orientaciones son la orientación ascética y la orientación epistémica. Y en un segundo momento trabajamos en el texto la noción de sujeto, ¿sí? Un poco para ir entendiendo que la forma en que denominamos a ese o a esa o a esos con quienes trabajamos, pues finalmente la psicología tiene expresiones distintas como sujeto, como individuo, como persona, como ser humano, como cliente. Y esos términos no tienen el mismo significado. En ese sentido, ese apartado también nos ha ayudado a pensar cómo la manera en que se define el concepto de sujeto también tiene mucho que ver pues con la ciencia, ¿no? Vamos a abordar la segunda parte de este texto. Eh, esta segunda parte tiene que ver con el nacimiento de la modernidad, tiene que ver con el problema de los métodos para la psicología y tiene que ver con los caminos naturalistas de la psicología. Entonces, básicamente lo que vamos a discutir en esta sesión tiene que ver con el recorrido muy rápido acerca de qué ocurrió durante la Edad Media, qué ocurrió cuando surge la modernidad o pues digamos el Renacimiento, la modernidad, qué es lo que ocurre cuando surge la ciencia, las ciencias físicas, las ciencias naturales. Luego vamos a ver cuándo surgen las ciencias sociales y ahí nos vamos a localizar en la psicología para ver cuáles son las polémicas, cuáles son los principales problemas que empiezan a desarrollarse en el contexto de ese proyecto científico de la psicología naciente. En esa medida también nos vamos a hacer como varias preguntas durante la sesión en torno a la cientificidad de la psicología, en torno a si la psicología es o no es una ciencia, y para eso tendremos que preguntarnos qué es la ciencia. Entonces, este texto en esta segunda parte nos va a ayudar bastante, ¿no? Vamos a servirnos, pues, como siempre, de la guía. Probablemente no vamos a leer tanto, pero como en las sesiones anteriores, pero sí nos vamos a apoyar en algunos momentos como en algunos pasajes, ¿no? Bueno, la primera pregunta que aparece es ¿qué es lo que cambia con el surgimiento del Renacimiento, o sea, en el siglo XV, respecto de la Edad Media, o sea, de los siglos V al siglo XV? Vamos a hacer un recorrido muy rápido sobre eso, ¿cierto? Habíamos dicho que durante 10 siglos eh, el Imperio Romano había sido dominado moralmente e incluso, pues, digámoslo así, comportamentalmente por el cristianismo, por la iglesia, por la institución de la iglesia, y eso tuvo ciertas implicaciones, especialmente con lo que nosotros hemos estado estudiando, que es la concepción sobre el alma, ¿sí? Si habíamos visto que para los filósofos clásicos y para las escuelas posaristotélicas, la razón era un elemento fundamental en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda del conocimiento, pues finalmente durante toda la Edad Media lo que ocurre es que va a ser la fe, va a ser la revelación, la principal fuente de acceso a la verdad. Eso de alguna manera lo que hace es que modifica fundamentalmente
el elemento cultural en torno a la búsqueda de la verdad, porque durante estos 10 siglos la verdad va a estar localizada en las escrituras, va a estar localizada en la doctrina cristiana, en los lineamientos del papado, ¿sí? Es decir, en todo lo que la iglesia cristiana establezca, ¿sí? Para que eso sea así, para que eso se cumpla, van a haber ciertas técnicas muy reconocidas, pues cuando hablamos de la Edad Media, de estos 10 siglos, y es, por ejemplo, la indexación. La indexación, digámoslo así, fue una técnica que utilizó la iglesia con la intención de que las personas no leyeran determinados materiales bibliográficos, libros, que pusieran en duda el dogma cristiano, ¿sí? Es decir, todo libro que ellos identificaron que digamos, corrompía o tendía a corromper o a violar o a transgredir los lineamientos del cristianismo, pues fueron indexados y en ese sentido quiere decir que fueron reservados y no estaban a disposición de los ciudadanos, bueno, a la disposición de la gente pues del común. Eran libros que las más de las veces pues solamente tenían acceso a ellos los, los sacerdotes o las personas pues digamos con más alto rango en la iglesia. Y si se descubría y si se descubría que alguien estaba leyendo o estaba publicando algo que fuera en contra del dogma cristiano, pues había un consecuente procedimiento que en aquella época se le consideraba un acusamiento de herejía, ¿cierto? La herejía es como ir en contra del dogma cristiano. Sin embargo, el sentido de esa palabra históricamente es mucho más interesante. Otra práctica, pero ya mucho más adelante, si no estoy mal, más o menos como en el siglo XII, XIII más o menos, si no estoy mal, si mal no recuerdo, fue la Inquisición. La Inquisición, pues, fue una serie de prácticas que desarrolló la Iglesia en ese momento con la intención de perseguir cualquier tipo de práctica, cualquier tipo de acto que estuviera precisamente en contra de ese dogma cristiano. En ese sentido, a las personas las capturaban, les hacían un proceso de interrogación que las más de las veces pues implicaba un proceso de tortura con la intención con la intención de que confesaran incluso contra su propia verdad, ¿sí? Y en muchas de las ocasiones eso derivó pues obviamente como en el asesinato de muchas personas, ¿no? Em, eso, digamos, es a los rasgos que permite denominar a una gran parte de la Edad Media como el oscurantismo, ¿sí? Una época marcada por la ausencia de la razón, ¿sí? O la limitación impresionante del uso de la razón para tratar de explicar algún fenómeno y la limitación específica a el modo de ser y el modo de comportarse en función del cristianismo, ¿no? Resulta que había o hubo un personaje muy importante para la historia de la Edad Media, para la historia de la Iglesia cristiana, que fue Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino tenía la intención de hacer una, una reconciliación entre la razón, el uso de la razón aristotélica y la fe o la revelación cristiana. Y en cierto momento en el que el papado y el cristianismo está perdiendo fuerza, digámoslo de esta manera, se ven forzados precisamente a asumir esa propuesta de Santo Tomás de Aquino y se asume nuevamente la posibilidad, digámoslo así, como del uso de la razón y sabemos, eso lo podemos intuir fácilmente y es que cuando en una sociedad
se le da lugar a la razón, pues finalmente es como abrirle la puerta a una suerte de decaimiento, de pérdida de fuerza de lo demás. Me refiero en específico a la fe. La razón es finalmente una fuente que permite articular, digámoslo así, mediante argumentos sustentados, eh, la manera en que se expresa la realidad, y en ese sentido lo que empieza a suceder es que aparecen personajes muy importantes que, digámoslo, mediante el uso de mediciones, mediante el uso de las perspectivas que se retomaron precisamente de los griegos, empiezan a hacer descubrimientos que contradicen el dogma cristiano, ¿sí? Es decir, la aceptación de la razón en la Edad Media es finalmente lo que termina dando el decaimiento a la fe, o el decaimiento a la fuerza que tenía la fe. Y entonces viene una época que es precisamente el Renacimiento, en el siglo XV. Esta época es muy valiosa porque es el renacer de la humanidad. Cuando decimos que la Edad Media fue una época oscura, es precisamente porque todo lo que estaba en el centro, todo lo que estaba en el centro de la reflexión, del comportamiento, ¿sí? Todo lo que estaba en el centro era Dios. Y en ese sentido, de alguna manera, con las prácticas sobre el cuerpo, sobre los placeres, con los modos de ser, debemos asumirlo, fue un olvido del ser humano en su humanidad, como sacrificio por poner en el centro el dogma cristiano, ¿cierto? Pues bien, cuando eso decae y cuando la razón empieza a mostrar una cantidad impresionante de explicaciones que justifican mucho mejor cómo es el universo, cómo son las cosas, pues digámoslo, surge el Renacimiento, y ese Renacimiento es a la postre un interés, una vuelta sobre lo humano, y ese renacer es un renacer del ser humano en todas sus dimensiones. Por ejemplo, si ustedes hacen una revisión de la historia del arte, van a ver cómo el tema o los temas en la época del Renacimiento dejan de ser sobre escenas religiosas y empiezan a situarse en escenas humanas, en escenas, digamos, que mueven o que cautivan la sensibilidad del ser humano, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el arte, por ejemplo, la ciencia, ¿sí? Por ejemplo, la música, ¿sí? Muchísimas cosas del orden de lo humano empiezan a dispararse en función de lo humano. El ser humano empieza a convertirse en el centro, digámoslo así, como de la reflexión, y es una época, digámoslo así, como muy próspera para lo que luego va a ser la modernidad, ¿no? ¿Quiénes fundan el método científico que aparece con la modernidad? ¿Cuáles son las cuatro características principales en ese método? Bueno, entonces en el texto se nos muestra, a ver, yo pongo esto en navegación. Aquí, visualización. Ya. Bueno, entonces empiezan a aparecer personajes eh, del orden del lado de la física, como por ejemplo, eh, Copérnico, ¿sí? Copérnico es probablemente eh, uno de los científicos que mayor marca un golpe, digámoslo así, como para esa concepción cristiana, porque Copérnico finalmente
lo que hace es plantear un modelo heliocentrista, heliocéntrico, es decir, respecto del funcionamiento de la Tierra y de los planetas, para decir que, contrario a lo que se pensaba con el cristianismo y con, bueno, un señor que se llamaba Ptolomeo, la Tierra no está en el centro, digámoslo así, como de las estrellas, de los planetas, del Sol, ¿sí? O sea, no orbitan alrededor de la Tierra, sino que lo que muestra Copérnico es que el Sol finalmente está, digámoslo así, como en un centro y la Tierra orbita a su alrededor junto con otros planetas. Eso termina siendo una caída narcisista muy grande porque se supone que em, la creación marca al ser humano como lo central en esa creación, pero lo que muestra la razón, lo que muestran las medidas físicas, matemáticas, es que eso no es así, ¿cierto? Entonces Copérnico es como uno de los principales personajes en ese surgimiento de la modernidad, pero también aparecen otros personajes como Kepler, aparecen otros personajes como Galileo, que como vamos a ver va a ser uno de los que va a fundar como el método científico, ¿sí? Y mucho más adelante va a aparecer Newton, ¿sí? Que también nos va a aportar como una parte del método científico. Obviamente hay muchos más otros personajes de la ciencia, pero digámoslo de la siguiente manera, en la modernidad empiezan a desarrollarse muchas explicaciones del lado de la física, o sea, de la ciencia que se ocupa de cómo es el movimiento de los cuerpos en el espacio, ¿cierto? Empieza a aparecer explicaciones del lado de la química y empiezan a aparecer explicaciones del lado de la óptica, más que todo explicaciones no, sino, digámoslo así, como métodos precisamente que permiten medir, etcétera, etcétera. Pero más a la postre también explicaciones. Entonces, estas tres ciencias nacientes, que son como las primeras grandes ciencias, que son ciencias físicas y ciencias naturales, y que por mucho tiempo se llamaron ciencias exactas, empiezan a mostrar todo un panorama explicativo acerca de cómo funciona el universo. Y eso es, eh, digámoslo, para esa época, quizá para nosotras y para nosotros eso no resulte tan llamativo porque estamos acostumbradas y acostumbrados a ese funcionamiento, a esa concepción en la cultura. Para esa época era como si el mundo se le quitara el velo que el oscurantismo de la Edad Media había puesto. Entonces aparecen estos personajes, aparecen estos científicos y empiezan a utilizar determinados métodos y a fundar lo que sería el método científico, ¿cierto? Entonces, aquí en el texto aparecen algunas características de ese método, ¿sí? Las voy a leer, pero las voy a explicar más bien en otro lugar. Por ejemplo, la primera dice la articulación entre la observación inductiva y la deducción racionalista. La segunda dice el relevo de lo categórico deductivo, que es, digamos, la propuesta aristotélica, por lo hipotético deductivo. Em, la tercera es el tratamiento matemático de la experiencia. Y la cuarta, el establecimiento de leyes científicas universales y estadísticas inferidas a partir de la experimentación, ¿cierto? Entonces, vamos a tratar de abordar en qué consiste ese, en qué consiste el método científico, o por lo menos, en qué consiste el método científico
científico de las ciencias naturales, ¿cierto? A ese método científico también le vamos a llamar método galileano newtoniano. O también le vamos a llamar, este término puede ser mucho más común porque lo suelen enseñar en el colegio, método hipotético deductivo. Estoy marcando desde el principio una observación, y es que es el método de las ciencias, el método científico de las ciencias naturales, ¿vale? Lo estoy diciendo de esta manera porque en el colegio suele enseñarse que este es el método de la ciencia, pero este no es el método de la ciencia, es el método de las ciencias naturales. Lo que pasa es que las ciencias naturales han tenido tanto prestigio, han tenido tanta influencia en la sociedad, que por mucho tiempo se ha considerado que es el único método, ¿sí? Sin embargo, no es lo que vamos a ver, digamos, en el desarrollo, pues, como de esta sesión. Normalmente se nos dice que el método científico parte de la observación de fenómenos ¿cierto? Ese es como muy sencillo, es decir, observamos que hay un fenómeno que nos genera cierta curiosidad y vemos que ese fenómeno se repite, ¿cierto? Cuando decimos que es particular es porque nosotros lo vemos de manera individual. Ejemplo, vemos un arco iris, ahí hay un fenómeno particular, es uno solo, ¿cierto? Y entonces resulta que nosotros vemos el fenómeno, nos parece interesante y bueno, desapareció el arco iris, ¿va? Pero al cabo de unos días vuelve a aparecer el arco iris y entonces uno empieza a generarse una pregunta, ¿sí? Y la pregunta tiene que ver por el cómo funciona eso, ¿cierto? Las ciencias naturales no se preguntan por el por qué, ni se preguntan por el para qué, se preguntan es por el cómo, ¿sí? Por el cómo funcionan las cosas. Y esto tiene una tradición mecanicista en el sentido de que por mucho tiempo se consideró que el universo era como un mecanismo, como un relojito con ciertas partecitas, y lo que había que hacer era mirar cómo funcionaba cada uno de esos elementos, ¿cierto? ¿Cómo? No por qué ni para qué, porque el por qué y el para qué del lado de las ciencias naturales o del lado de las ciencias físicas son preguntas que terminan siendo filosóficas, ¿sí? Es decir, em, la Tierra gira alrededor del Sol, ¿sí? La pregunta es ¿cómo? ¿De qué manera gira alrededor? ¿A qué velocidad? ¿A qué distancia? ¿Cierto? O sea, la descripción del cómo, pero no interesa a la ciencia el por qué ni el para qué, ¿sí? Porque terminan siendo respuestas como muy de orden subjetivo o filosófico según pues la ciencia, ¿no? Entonces, ¿qué es ese primer momento? Nosotras observamos los fenómenos, pero resulta que nos empieza a llamar la atención cuando esos fenómenos se repiten, se repiten, se repiten. Y es cuando se repiten, es decir, cuando hay un patrón en el fenómeno o en la manifestación del fenómeno, que nosotros empezamos a vislumbrar, empezamos como a captar precisamente una regularidad. Cuando vemos que hay una regularidad, entonces nos empezamos a preguntar precisamente el cómo de ese fenómeno, ¿sí? Es decir, queremos explicar el fenómeno. Pues bien, para poder explicar el fenómeno tenemos que pasar a un segundo momento que se llama el momento hipotético, es decir, plantear hipótesis. Una hipótesis es muy sencillo,
Una hipótesis no es más que una posibilidad explicativa del fenómeno, ¿cierto? Para que nosotros todo el tiempo nos estamos armando hipótesis sobre cosas de la cotidianidad. Estamos en una conversación, ocurrió algo y alguien dice, ve, no será por esto, ¿sí? Ve, ¿será que ocurrió esto? Todas esas son hipótesis. Son hipótesis en la medida en que son posibilidades explicativas. No son explicaciones todavía porque todavía no se han sometido a un proceso de verificación, ¿cierto? A un proceso experimental más bien. Son posibilidades de explicación, ¿cierto? Entonces, si seguimos con el ejemplo del arco iris, empezamos a darnos cuenta, nos empezamos a preguntar cosas. Por eso en la ciencia uno todo el tiempo se está preguntando, como cuando vemos el arco iris, ¿qué condiciones hay? Entonces, lo que rápidamente nos damos cuenta, como está haciendo sol, pero a la vez está lloviendo, ¿cierto? O está a punto de llover, ¿sí? Entonces, en ese sentido, uno podría plantear una hipótesis. Siempre que hay sol y siempre que hay lluvia, va a haber un arco iris, ¿cierto? Supongámoslo. Entonces tenemos que pasar al tercer momento, que es el momento experimental. Y es que tenemos que diseñar un experimento en el que se cumplan las condiciones de la hipótesis para ver si esa hipótesis es cierta o no. Pues bien, nos ponemos a observar toda vez que hay sol y hay lluvia y nos damos cuenta que no todas las veces que hay sol y lluvia hay arco iris. Entonces nos está faltando algo. Hay algo muy bonito en la ciencia, pues yo creo que en la ciencia en general, y es que cuando una hipótesis, digámoslo, no explica el fenómeno, por ejemplo, lo que acabo de decir, no quiere decir que se descarta totalmente, sino que la información que se ha recolectado sobre ello, la información que se ha recolectado sobre ello se utiliza para la formulación de nuevas hipótesis, ¿cierto? Es decir, son las hipótesis cuando efectivamente no nos llevan a la explicación del fenómeno, podríamos decir que son no concluyentes, no nos dan la conclusión, pues, digámoslo, exacta sobre el fenómeno, pero nos sirven para poder establecer otras cosas. Entonces seguimos observando y nos damos cuenta que el arco iris aparece también cuando hay nubes. Entonces ahí apareció un tercer elemento. Pero podríamos preguntarnos en qué otras circunstancias vemos algo similar al arco iris. Entonces nos ponemos a observar y vemos que, por ejemplo, en algunas ocasiones, cuando el sol pasa por un vidrio digamos, si traspasa, digamos, el vidrio, vemos que se refleja como una suerte de arco iris, bueno, no un arco iris, sino como que los colores del arco iris se manifiestan, digamos, en una superficie. O a veces, por ejemplo, vemos que el sol está pegando en el agua en algunas ocasiones y vemos que se forman esas líneas, ¿cierto? Esas líneas con los distintos colores, ¿no? Entonces, ahí añadimos un elemento que parece ser también constante, y es que la luz tiene que pasar por un determinado medio. Entonces, no es, digámoslo así, no es tanto la lluvia o el asunto del llover, sino que es el paso de la luz el paso de la luz a través de un determinado medio, ¿cierto? El caso es que en este momento experimental, en las ciencias naturales, lo que tenemos que hacer es estudiar una variable, una o dos variables, por ejemplo, en múltiples casos. Así podríamos definir el método experimental. Es el estudio de una o dos variables en múltiples casos. ¿Cómo así? Que cuando nosotros hacemos un experimento tenemos que aplicarlo, aplicar el experimento estudiando una sola variable
cuando digo una sola variable, por ejemplo, en psicología me estoy refiriendo, no sé, por ejemplo, la angustia, por ejemplo, la depresión, ¿cierto? Por ejemplo, el estrés. A mí me interesa estudiar solamente esa variable en múltiples casos, y cuando digo múltiples casos, por ejemplo, en psicología es en muchas personas, ¿sí? En el campo de la física, entonces sería estudiar una variable, eh, hacer ese experimento en muchas ocasiones para tratar de ver qué es lo que se está repitiendo y para tratar de hacer una comparación entre cada uno de esos experimentos y poder definir efectivamente si la hipótesis que nos hemos planteado es válida o es no concluyente, ¿cierto? Entonces, en ese momento experimental, digamos que hemos corroborado hemos corroborado una hipótesis, digamos que nos hemos planteado. El arco iris aparece siempre que el sol está en determinada posición y los rayos atraviesan un determinado medio, ¿cierto? Pero el sol tiene que estar en determinada posición. ¿Qué hacemos? Entonces, hacemos el experimento, digámoslo así, con una fuente lumínica, con un prisma, que no sé si de pronto han visto la carátula de uno de los álbumes de Pink Floyd. Ese es el experimento que termina haciendo Newton, y es que toma un prisma, un vidrio que es como triangular, pone una fuente lumínica en una determinada posición, y solo cuando está en determinada posición, entonces cuando esa luz está pasando por ese medio, entonces empieza, digámoslo así, se divide con los colores finalmente de los que estaría compuesta la luz, ¿cierto? Eh, no me acuerdo cómo es que se llama ese fenómeno, la verdad. No sé si es dispersión o difracción, no recuerdo la verdad, habría que revisarlo. El caso es que, digamos, ese fenómeno, perdón, ese experimento se repite con la posición de la luz, y en ese sentido, digamos que la hipótesis se corrobora. Cuando eso se corrobora, podemos pasar a un cuarto momento. Ese cuarto momento es el momento deductivo. ¿Por qué? Porque luego de el proceso de experimentación hemos llegado a una explicación causal, ¿cierto? Esa explicación causal en la ciencia a veces se dice en términos, por ejemplo, de principios, o también se dice, por ejemplo, en términos de leyes, ¿cierto? Yo creo que hay otras formas de decirlo, pero hay principios y también hay leyes. Las leyes son universales, los principios funcionan en determinadas circunstancias, pero ese momento deductivo es muy importante. ¿Por qué? Porque me va a permitir el establecimiento precisamente de algo que es de orden general. La ciencia, las ciencias naturales, las ciencias físicas, tienen una intención, y es que para ellos la explicación debe producir elementos generales. Es decir, una ley funciona para todos los casos. Y por esa razón es que cuando se está haciendo un experimento es que se estudia una sola variable en muchos casos, porque queremos saber cómo es que se manifiesta esa variable en todos los casos. Entonces, en esa medida, este momento deductivo va a funcionar de la siguiente manera. Yo puedo hacer, luego del establecimiento del principio de la ley, yo puedo hacer una observación de un fenómeno particular, ¿cierto? Y en ese fenómeno particular aplicarle el principio general. O sea, el principio que hemos adquirido luego de todo el proceso de aplicación del método científico. Este es el momento deductivo. Y es el momento deductivo porque después de que hemos logrado una explicación, podemos observar fenómenos particulares, pero ya le podemos aplicar
le podemos aplicar el principio que normalmente está dicho en términos matemáticos, en términos de una fórmula matemática, y entonces, digamos, nos va a dar la respuesta a la pregunta que nos estamos haciendo. Por ejemplo, luego del descubrimiento de eso, entonces podríamos decir, ¿qué pasa si ponemos una fuente lumínica en esta posición y ponemos un prisma? Entonces le aplicamos el principio general y vamos a decir, entonces va a haber una división, digámoslo así, como de los distintos colores que se compone la luz. Que en realidad son percibidos los colores según, ¿cómo es que se le denomina a eso? Según, no recuerdo si es como la frecuencia de la onda, en fin, pero las ondas de los colores son distintos y por eso finalmente es que percibimos colores diferentes. Entonces, digamos que esto así funcionaría en las ciencias naturales. ¿Qué pasaría si nosotros aplicáramos esto a la psicología, a las ciencias sociales y, por ejemplo, a la psicología? Si consideráramos, por ejemplo, que este es el único método que debemos utilizar. Entonces, no sé, pensemos, por ejemplo, en la pérdida de un ser querido. Entonces resulta que nosotros estamos en un momento de observación y nos damos cuenta que a una amiga, a un amigo, se le ha muerto un ser querido y hemos visto su comportamiento y hemos visto que ha expresado como un sentimiento de tristeza, un sentimiento de recogimiento, en algunos casos, por ejemplo, como que no puede dormir, en fin, ¿cierto? Ese es un fenómeno particular, pero recordamos que hemos visto a otras personas que también se le ha muerto un ser querido y vemos cosas similares. Entonces lo mismo, vamos persiguiendo como si hubiera un patrón en el fenómeno, como una regularidad, ¿sí? Entonces, en ese sentido, en el campo de la psicología, nosotras y nosotros nos tendríamos que hacer unas hipótesis acerca de eso por qué se da, ¿cierto? En ese sentido, digamos que uno podría decir como toda vez que se pierde un ser querido, es decir, el ser humano está expuesto a una situación de duelo, hay manifestaciones emocionales del orden de la tristeza, del orden, por ejemplo, de la desgana, de la pérdida del placer por ciertas actividades, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces lo que luego tenemos que hacer es armar un experimento en el que estudiemos eso, ese fenómeno, digamos, la relación entre dos variables, por ejemplo, la pérdida de un ser querido y las emociones pues, que se desprenden. Llamémosle a eso, por ejemplo, depresión, ¿sí? Creamos un instrumento y lo que hacemos es aplicarle ese instrumento a personas, a muchas personas que cumplan con esas características, ¿sí? Luego de la aplicación del instrumento, según determinadas mediciones, podríamos ver si es o no es concluyente, es decir, si nuestra hipótesis es válida o no. Y digamos que nos encontramos con que en la mayoría de los casos, en la mayoría, en un porcentaje muy representativo, entonces lo que ocurre es que las personas cuando pierden un ser querido suelen experimentar un sentimiento de tristeza, suelen experimentar un sentimiento de insatisfacción, etcétera, 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 ¿cierto? Eso nos permitiría establecer un principio general, en la psicología no funcionaría como una ley, porque recuerden que la ley es para todos los casos, pero sí establecería una cierta generalización. Y esa generalización nos va a permitir luego en la observación de fenómenos particulares aplicarle ese principio general. Como por ejemplo,
Digamos que eso ya se estableció, eso que acabo de decir. Un paciente me llega a consulta y me dice que, no sé, que la mamá, el papá está a punto de morirse, ¿cierto? Porque está muy enfermita, está muy enfermito, no sé qué. Entonces, como a mí, digámoslo, ese principio que yo en algún momento leí, porque a eso se llegó en una investigación, el principio me dice que las personas que están cercanas a un duelo tienen la tendencia a tener sentimientos de tristeza y no sé qué, no sé qué, no sé qué. Entonces, finalmente yo lo que hago es predecir, ¿sí? Y aquí viene como una de las características que busca la ciencia desde las ciencias naturales. La ciencia busca explicar, busca predecir y controlar la realidad, ¿cierto? Explicar, predecir, controlar. Entonces a mí el paciente me dice, está que se muere, entonces yo puedo predecir que hay una gran posibilidad de que si los padres, un padre, el papá, la mamá se muere, ese paciente puede experimentar eso, ¿cierto? Y en ese sentido yo poder tener un sentido de anticipación en el proceso. Ese es un ejemplo, digámoslo así, como de lo que ocurriría aquí. El asunto del control tiene que ver con la manipulación de un fenómeno. En la medida en que se ha descubierto cómo funciona un fenómeno, de alguna manera se pueden introducir estrategias, se pueden introducir algunas técnicas para tratar de manipular la manifestación de ese fenómeno. ¿Cómo así? Entonces, si un fenómeno, si un paciente expresa tristeza en un duelo, la pregunta es, por lo menos desde esa perspectiva de la ciencia en la psicología, es qué técnicas podríamos utilizar precisamente para poder impactar sobre esa tristeza. Y ahí empiezan a aparecer un montón de formas de intervención con relación, por ejemplo, al duelo, con respecto, por ejemplo, a la depresión, en fin, ¿cierto? Entonces, ese es el método científico de las ciencias naturales o método galileano-newtoniano. Es un método que si ustedes lo perciben, va de lo particular por aquí, porque es la observación de fenómenos particulares, va de lo particular hasta lo general, porque en el momento deductivo llegamos a lo general y nuevamente va de lo general a lo particular. Va de lo particular a lo general y de lo general a lo particular. ¿Por qué se llama hipotético deductivo? Bueno, porque es que se necesita una elaboración. Hay un momento muy importante que es la elaboración de hipótesis y porque debe llegar al momento deductivo gracias al alcance de explicaciones causales, de principios, de leyes, que son expresadas las más de las veces de forma matemática. ¿Va? Ese es entonces el método hipotético deductivo o método, pues, método de las ciencias naturales, es lo que nos enseñan normalmente en el colegio. Eso quiere decir, volvamos al elemento histórico, eso quiere decir que cuando surgen las ciencias físicas y las ciencias naturales en la modernidad, lo que vamos a entender por ciencia es el conjunto de conocimientos resultantes del uso del método científico entendido como el método hipotético deductivo. Eso es lo que se va a entender por ciencia. Esto es lo que se va a entender por ciencia desde la modernidad, ¿cierto? Ahora,
vamos a retener dos conceptos muy importantes en la ciencia. El primero es el concepto de objeto de estudio y el segundo, el concepto de método de investigación. Cuando hablamos de objeto de estudio nos estamos refiriendo al tema o asunto del cual se ocupa una determinada ciencia. Mientras que el método de investigación es la forma que se utiliza para estudiar ese objeto, ¿cierto? Entonces ese es el objeto, eso es el objeto de estudio y el método de investigación, ¿vale? Ahora, en esa época de la modernidad, ¿cómo debían ser los objetos? Los objetos debían ser tangibles. Los objetos debían ser susceptibles de ser medidos. Los objetos debían ser susceptibles de ser cuantificados, de ser matematizados. Los objetos deberían ser susceptibles de generalización. O sea, tenemos una visión de la ciencia que se ampara en lo material o en fenómenos que se pueden deducir de observaciones directas, ¿vale? Pero el caso es que esos objetos, esos asuntos de investigación tienen que ser tangibles, o sea, que se puedan tocar o que se puedan deducir, como les acabo de decir, que puedan ser medidos, o sea, que yo pueda aplicarle una determinada medida al fenómeno, que sean cuantificables, que yo le pueda dar números, que sean matematizados o matematizables, o sea, que yo le pueda aplicar la matemática y que sean susceptibles de generalización, es decir, que pueda hallarse una explicación de orden general, ¿vale? Esa es la visión que se va a tener de la ciencia y por eso el método de investigación y por eso el método va a ser finalmente el más adecuado para los fenómenos físicos, para todo cuerpo físico, va a ser el método experimental. O el método pues, que acabo de explicarles como método hipotético deductivo, ¿vale? Ese es el panorama de la modernidad. Ahora digamos otras cosas ya, pero de orden político. Cuando digo de orden político, no me refiero a algo de orden gubernamental. Me refiero a la incidencia del saber en las relaciones sociales, ¿sí? En la medida en que la ciencia física y la ciencia natural va explicando muchas cosas de la realidad y va generando confianza sobre esos resultados y sobre esa producción científica, la ciencia va obteniendo paulatinamente prestigio. Cuando me refiero a que obtiene prestigio, es que obtiene reconocimiento a nivel social, ¿sí? La ciencia termina siendo, durante varios siglos, las ciencias físicas y naturales, como el gran modelo o la gran forma o el lente o la lupa para poder entender cómo funciona el universo, ¿cierto? Entonces, el prestigio es muy importante y el uso, digámoslo así, como del método experimental termina siendo como un criterio esencial precisamente para que todo aquello que se diga
o que busque ser ciencia pueda ser considerado como tal, ¿cierto? Entonces ese es el panorama, y es el panorama para el tema que sigue, que tiene que ver con el surgimiento de las ciencias sociales. Las ciencias sociales surgieron en el siglo XIX, ¿cierto? Y cuando decimos en el siglo XIX nos estamos refiriendo, por ejemplo, a la sociología, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a la antropología, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a la economía, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a la psicología, ¿cierto? Entre otras disciplinas, pues, digámoslo, de las ciencias sociales, ¿va? Cuando surgen las ciencias sociales, se empieza a hacer una pregunta, se empiezan a hacer una pregunta los científicos de esas disciplinas nacientes, y es cómo vamos a hacer ciencia. Es decir, cómo vamos a producir conocimiento científico en la sociología, por ejemplo, en torno al funcionamiento de los seres humanos en sociedad, en la antropología, pues en torno al hombre o al ser humano, en la economía, pues entonces en las relaciones sí, económicas, en la psicología en torno a lo comportamental, a lo conductual, bueno, al psiquismo, en fin, a las emociones, en fin. ¿Cómo vamos a hacer ciencia? Entonces aparecieron dos posiciones. Una primera posición que era promovida especialmente por Augusto Comte. A ver, yo veo si no me equivoco. En por aquí está. Sí, por aquí. Bueno, entonces, Augusto Comte es el padre de la sociología. Entonces, pero también es como uno de los primeros fundadores como de las ciencias sociales. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ciencia? La propuesta de Comte es utilizando el método de las ciencias naturales, ¿cierto? Mientras que la postura de otros científicos, era creando nuestros propios métodos. Entonces aparece un problema aquí de orden epistemológico, ¿sí? Recuerden que el objeto de estudio es el tema o asunto del cual se ocupa una ciencia. Entonces la pregunta que va a aparecer aquí es, ¿será que la naturaleza o la cualidad de los objetos de las ciencias naturales son equiparables a los de las ciencias sociales? Dicho de otra manera, ¿será que los seres humanos funcionan como funciona un cuerpo físico? ¿Sí? Funciona como por ejemplo un planeta, como funciona una luna, pues, como funciona finalmente el ser humano como un cuerpo físico. Bueno, ese fue un debate que
políticamente termina ganando la línea de Comte, y eso lo que quiere decir es que vamos a ver toda una primera tendencia del lado del surgimiento de las ciencias sociales, tratando de utilizar el método de las ciencias naturales, o sea, el método hipotético deductivo, para la producción de conocimiento científico, ¿cierto? Pero a la par vamos a ver otros científicos que de una manera muy aislada, no con tanto reconocimiento, empiezan a crear sus propios métodos dentro de las ciencias sociales para producir conocimiento científico, ¿cierto? Cuando hago énfasis sobre el asunto del prestigio, es por lo siguiente, y es porque a veces se nos hace creer que la ciencia es limpia de valores. Es decir, que la ciencia no tiene nada que ver como con ideologías, que la ciencia solamente muestra la verdad y tal cual es la verdad, que la ciencia no se deja llevar por subjetividades. Pues bien, lo que muestra la historia de la ciencia es que la ideología siempre está presente, absolutamente siempre está presente. Que la forma en que la cultura en la que has nacido, que la época histórica en la que has nacido, incide profundamente sobre la manera como tú ves la realidad y sobre cómo, en el campo de la ciencia, sobre cómo produces la ciencia. Y en ese sentido, digámoslo de la siguiente manera, el prestigio, había tanta necesidad del lado de los científicos de las ciencias sociales, esos primeros científicos, de tener un prestigio medianamente similar al de las ciencias naturales, o sea, anhelaban tanto el reconocimiento de sus producciones que lo que dijeron fue, pues vamos a hacer lo que ellos han hecho, ¿cierto? Pero desestimaron precisamente como esa cualidad bastante evidente en el ser humano, y es que el ser humano finalmente opera como con una gran subjetividad, ¿sí? Entonces vamos a leer un pasaje de aquí del texto a propósito pues sobre una crítica que se hace sobre esta línea. Pero bueno, yo introduzco una cosa antes. Entonces, ¿qué pasa con la psicología? ¿Qué pasa con la psicología? Voy a ponerlo aquí. La psicología naciente. La psicología que venía estudiando fenómenos como el alma, entonces precisamente para coincidir con estos lineamientos de las ciencias naturales, se hace la pregunta, ¿el alma es algo tangible? ¿Es algo medible? ¿Es algo cuantificable? ¿Es algo matematizable? ¿Es algo generalizable? No. Y en consecuencia lo que eligieron fue dejar de estudiar el alma. Y la pregunta que se hicieron es, ¿qué es lo más parecido que me hable de psicología, que precisamente sea observable, sea tangible, ¿sí? Pueda de alguna manera pues como cuantificarse o en fin, ¿qué? ¿Qué podría ser? Y entonces ahí empieza a ser el cerebro, empieza a nacer las sensaciones y empieza a hacer la conducta, los fenómenos que reemplazan el estudio del alma, ¿cierto? O sea, este es el momento en el que la psicología se separa de la filosofía para tratar de convertirse en una ciencia natural. Y hago énfasis sobre eso, no para convertirse en una ciencia social, sino para equipararse lo más posible a una ciencia natural. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que la psicología está muy influenciada en esta época, estamos hablando de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, empieza a estar muy influenciada por la fisiología.
Es decir, el planteamiento de que lo psicológico tiene un sustrato de orden fisiológico. Y cuando digo de algo fisiológico me refiero específicamente en primer lugar, como a una forma del cerebro y a la segregación de determinadas sustancias. Mucho más adelante, por ejemplo, con la neuropsicología va a ser las funciones de cada una de las partes del cerebro y ese es, digámoslo así, como el sustrato material en el que se va a soportar lo psicológico, ¿cierto? O sea, lo que arma esta tendencia es finalmente una tendencia que podríamos llamar localizacionista. ¿Qué significa localizacionista? Localizacionista. Significa la necesidad o más bien la concepción de localizar una función psicológica en una parte del cerebro. La prehistoria de esto es la frenología, pero de eso ustedes van a aprender después, seguramente en pensamiento lógico y argumentación, pero la frenología fue, digámoslo así, como una primera concepción que intentaba hacer un localizacionismo que planteaba que las facultades morales y las facultades cognitivas de un ser humano estaban dictadas por la forma del cráneo. Entonces lo que hacían era una craneoscopía, es decir, una medición del cráneo, una revisión de las protuberancias que había y ellos consideraban, creían falsamente que una determinada protuberancia era, por ejemplo, la protuberancia de las matemáticas. Entonces decían como, ay, este niño nació con esta protuberancia por esta partecita del cráneo, entonces eso indica que va a ser un gran matemático. El afán, ese es el afán que tenía la psicología precisamente por tratar de localizar lo psicológico en algún lugar. Después, obviamente, la frenología se cae porque se muestra que definitivamente no es así, pero termina teniendo muchas aplicaciones cuando se creía en ello. Por ejemplo, en la pedagogía, por ejemplo, en la policía, por ejemplo, en la selección matrimonial, incluso se consultaba al frenólogo para saber cuáles eran las cualidades del esposo, de la esposa, ¿cierto? Y también en términos patógenos o patológicos. Es decir, había una protuberancia que indicaba que, por ejemplo, el paciente iba a ser probablemente criminal. Luego se demuestra que esto no es así, pero ya estamos en todo el auge de la ciencia del cerebro y entonces más adelante empieza pues todo lo que es la neuropsicología y todo lo que es la localización en el cerebro. ¿Va? Fíjense que les estoy mostrando cómo se crea una perspectiva de la psicología tratando de seguir los ideales de las ciencias naturales y tratando de localizar todo en alguna parte del cuerpo, esencialmente en el cerebro, ¿cierto? Luego también encontramos, por ejemplo, ya no tanto perspectivas del orden del cerebro, sino del estudio de las sensaciones. Ahí nos vamos a encontrar todo lo que son las primeras producciones de Wundt, eso lo vamos a ver después, del padre de la psicología. Vamos a ver eh, cómo las primeras investigaciones tenían que ver con cómo a partir de la aplicación de un determinado estímulo se producía una reacción y eso luego va a derivar en el modelo conductual, desde autores como Pavlov, desde autores como Watson, como Skinner, mucho más adelante, que dieron el surgimiento de todo el conductismo, ¿no? Lo cierto es que todo esto que estoy mencionando, como les digo, es el efecto de pensar la psicología como ciencia, pero desde una perspectiva de que lo que estudia la psicología debe ser algo tangible, medible, cuantificable, matematizable, generalizable, ¿cierto? Eso es lo que ocurre con la psicología. A la par de estos científicos
que tratan de hacer de la psicología una ciencia física, una ciencia natural, vemos otros personajes que se contraponen y empiezan a estudiar una realidad más de orden inmaterial, siguen denominando alma, ¿sí? Pero ya esa alma no va a ser conceptualizada de orden filosófico, de manera filosófica, sino de manera esencialmente histórica y de manera, luego lo vamos a ver mejor, de manera lingüística. Pero no nos metamos con eso todavía. Lo que me interesa mostrarles es que en la psicología surgen como esas dos grandes tendencias de hacer ciencia. Lo que pasa es que esta primera va a tener mucho más reconocimiento, muchísimo más prestigio. ¿Y por qué? Porque intenta equipararse a las ciencias naturales que ya tenían el prestigio pues que bien se habían ganado, ¿cierto? Entonces, ahora sí vamos a leer este pasajito para que miremos la crítica. Algunos pensadores en el siglo XVIII, yo pongo esto más grande, consideraban que la psicología debía adecuar su objeto para que fuese susceptible de un tratamiento rigurosamente newtoniano y en consecuencia privilegiaron el aspecto material del alma, dejando por fuera esa otra serie de experiencias que no eran abordables desde un método experimental. ¿Había acaso otra opción para la psicología en una época en la que el prestigio de las diversas disciplinas estaba ligado a la utilización del método galileano-newtoniano que había demostrado ser tan fecundo? Roberto Harari critica esta vía adoptada por un sector de la psicología y considera que el método científico no corresponde a un solo método y por tanto se conservarán sus rasgos diferenciales aun si se adecua al objeto al cual se aplique y no a la inversa. O sea, normalmente en la ciencia lo que se hace cuando va a haber una ciencia naciente, normalmente lo que ocurre es que primero uno se pregunta qué es lo que quiere uno investigar. Ah, yo quiero investigar este objeto, ¿cierto? O sea que lo que primero se define es el objeto de estudio. Después yo me tengo que preguntar, ¿y cómo debo investigar ese objeto? O sea que yo primero defino el objeto y después defino el método. ¿Por qué? Porque la forma del objeto me define qué método debo utilizar, ¿cierto? En ese sentido, la crítica de Harari va a mostrar que lo que hizo la psicología fue al contrario. Como el método científico de las ciencias naturales era tan prestigioso, entonces lo que hicieron fue tumbaron el objeto que tenían, o sea, el alma, en vez de preguntarse cómo, mediante qué método sería más apropiado estudiar eso, y entonces lo que hicieron fue elegir un nuevo objeto que coincidiera con el método. Hicieron lo contrario, ¿cierto? Entonces afirma, por excesiva comodidad epistemológica, los psicólogos intentaron de inicio acometer el proceder inverso, acomodar el objeto al método. Y el método es el correspondiente a las ciencias exactas y naturales, del cual no procuraron aprender para retraducirlo, o sea, como para transformarlo, sino que lo transportaron mecánicamente. ¿Cómo así que lo transportaron mecánicamente? Cogieron el método y lo aplicaron igualito como en las ciencias naturales, como si el ser humano fuera un planeta. Entonces, lo transportaron mecánicamente cual hecho de Procusto en el que acunaron pilas, un ser humano inexistente en una situación falsa, sometido a estímulos insólitos de laboratorio. Un ser humano no cotidiano ni entero, pero así alimentaban, entonces detengámonos ahí para entenderlo.
digamos que hacemos un experimento y vamos a utilizar el método científico. Queremos saber cuál es la relación entre dos variables. Queremos saber cuál es la relación entre la ansiedad y la presentación de exámenes en estudiantes universitarios, ¿vale? Entonces lo que hacemos es que diseñamos un experimento, una situación, y entonces seleccionamos a un grupo de personas que sean representativas, pues para que luego tenga una representación estadística el experimento, y les presentamos un examen, ¿cierto? Es una situación experimental, ¿cierto? Y vamos, después de que apliquen el examen, les vamos a aplicar un instrumento, les vamos a hacer ciertas preguntas que se contestan de manera cerrada, sí o no, o se responden mediante una escala, por ejemplo, de 1 a 5. ¿Qué nivel de ansiedad usted percibió al momento de iniciar, cierto? Y así, eso se le pregunta a todas y a todos, ¿vale? La pregunta es, ¿será que la persona va a sentir lo mismo en el momento del experimento que en una situación real, ¿cierto? La respuesta es muy obvia y por eso es que Harari está planteando eh, un cuestionamiento. Y un cuestionamiento es en el sentido de acunar un ser humano inexistente en una situación falsa, sometido a estímulos insólitos del laboratorio. Nombre no cotidiano ni entero, pero entonces aquí viene lo otro. Pero así alimentaban esos científicos las esperanzas de una exactitud mensurable, demostrable, ¿cierto? Como, mire que nosotros sí producimos ciencia como la producen las ciencias naturales, miren que sí producimos generalización, miren que sí somos exactos, cuando tras bambalinas está la inexactitud producto de la subjetividad. Pero así alimentaban las esperanzas de una exactitud mensurable y de una objetividad precisa. Miren que sí somos objetivos, sin interferencias indeseables por parte del observador. Esto es muy interesante y este es el elemento epistemológico. Yo les enseñé a ustedes que la epistemología es esa rama de la filosofía que estudia cómo se produce el conocimiento científico. En el caso, por ejemplo, de la psicología, estamos viendo cómo se produce, cómo se ha producido el conocimiento científico. Y yo les dije, la epistemología critica cómo se produce eso, para ver cuáles son los vacíos. Aquí estamos criticando, por ejemplo, una posición dentro de la psicología, y es tratar de ver al ser humano como si fuera un cuerpo físico para que crean que estamos haciendo lo mismo de las ciencias naturales y para que tengamos entonces prestigio. Voy a hacer un ejemplo muy sencillo. Cuando usted va a una empresa porque usted está aspirando a un trabajo y a usted le aplican una prueba psicotécnica, que es una prueba estandarizada, o sea, que es una prueba producto de generalización, de una aplicación generalizada, que es estandarizada en la medida en que no te hacen preguntas abiertas, sino que contestas en una escala o en un sí o un no. Y una pregunta, a eso le llama reactivo o un ítem, cuando una pregunta dice, por ejemplo, suelo, suelo reaccionar de manera agresiva ante situaciones tensas, de tensión. Uno es muy en desacuerdo y 5 es muy de acuerdo. ¿Usted qué va a contestar? ¿Cierto? Normalmente las personas van a contestar suponiendo, suponiendo cómo darían una mejor imagen, ¿cierto? Luego lo que hace la psicología es tratar de contrastar esos resultados con una entrevista, pero la pregunta es, ¿qué tan confiable puede ser un instrumento generalizado, ¿sí? Un instrumento que se muestra como objetivo cuando precisamente lo que se está manifestando es la subjetividad? Incluso cuando nosotros, los seres humanos, ni siquiera estamos plenamente seguros de qué estamos sintiendo en un determinado momento.
Entonces miren que ahí empezamos a ver fisuras, empezamos a ver problemas que la epistemología empieza a cuestionar en esa visión de la psicología como una ciencia exacta, como una ciencia que busque ser como las ciencias naturales, como las ciencias físicas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Ahora, si lo decimos incluso en otros términos, entonces, si lo científico amerita, si lo científico solamente es el método hipotético deductivo y se requiere de que algo sea observado, medible, la pregunta es, entonces uno no puede estudiar, por ejemplo, el amor, uno no puede estudiar entonces, por ejemplo, la culpa, ¿sí? Uno no puede estudiar, por ejemplo, el sentimiento religioso que lo dice el texto, uno no puede estudiar entonces las fantasías, etcétera, etcétera, porque son intangibles, porque no se pueden medir. ¿O será que nos estamos equivocando en la manera como estamos concibiendo el objeto? Lo estamos percibiendo como una cosa que no es, ¿cierto? Bueno, entonces por ahí vamos entonces con ese momento. Eso es lo que ocurre cuando surge la psicología. Creo que vamos por aquí, donde dice de qué se trata la crítica de Harari. Vámonos entonces a qué consiste el paradigma indiciario. Yo les había dicho recién que cuando surgieron las ciencias sociales, ellos se preguntan, ¿cómo vamos a hacer ciencia? Vale. Y les dije, un segundo grupo de científicos dice creando nuestros propios métodos. Y yo les decía, ¿qué pasó con la psicología? Una segunda orientación, se trata de estudiar lo inmaterial, como el alma, pero más de una perspectiva histórica, lingüística, etc. Aquí es donde viene el paradigma indiciario, porque el paradigma indiciario va a ser finalmente un método. Y ese método, pues digámoslo así, es un método antiquísimo, antiquísimo cuando ni siquiera existía la ciencia, que surge de la práctica de los cazadores. No sé si lo han visto en alguna película, no sé si lo han visto, en fin, en algún lugar, pero los cazadores en la antigüedad se dejaban llevar por pistas. Es decir, ellos eran muy observadores del terreno, iban viendo, iban utilizando determinadas técnicas que le daban pistas, pero pistas no quiere decir como algo concluyente, algo absolutamente definitivo, sino pistas que se iban armando y que siguiéndose mediante indicios podían llegar precisamente, por ejemplo, a la presa, ¿cierto? Ese método de indiciario es utilizado también en la medicina antigua. Por ejemplo, hace mucho, pues los médicos solían servirse del olor, del sabor, para poder determinar más o menos qué podía ser lo que tenía un paciente y entonces, por lo tanto, cómo intervenir. Entonces el método indiciario o el paradigma indiciario ha estado pues como en la historia, ¿sí? Y resulta que en la psicología, pues digámoslo así, como que también empieza a ser como una posibilidad. Y em, digámoslo así, como que el paradigma indiciario se relaciona con algo que he explicado en otro momento y es una concepción de que los seres humanos nos dejamos llevar por intuiciones. Las intuiciones son como ciertas sensaciones respecto de algo y esas intuiciones son como todo el tiempo como como el material del que nos servimos para tomar decisiones, ¿cierto? Lo que nos muestra el texto sobre el paradigma indiciario en términos pues como más generales, pero que es quizá lo más importante, es que ese paradigma es lo que le da lugar al surgimiento
del método clínico. Vamos a entender el método clínico como, a diferencia del método experimental, que se los escribía por aquí, estudio de una o dos variables en múltiples casos, vamos a entender el método clínico como el estudio de múltiples variables solo caso. ¿Cómo así? En el método clínico, en realidad lo que interesa es la comprensión de la dimensión subjetiva. Y en esa medida, el método clínico se inscribe dentro de una forma de entender la ciencia, especialmente de las ciencias sociales, por ejemplo, que no busca la producción de una generalización. Y en esa medida, el método clínico lo que estudia es múltiples variables, o sea, muchas cualidades en un solo caso, ¿cierto? Por ejemplo, en un solo sujeto. Y en el texto también se hace referencia a Pasternak, que en un libro que se llama Psicología, Ideología y Ciencia, define el método clínico como el estudio en extensión y profundidad de un caso. Estudio en extensión y profundidad de un caso. Entonces, por eso el método clínico aplicado, por ejemplo, en la psicología, implica conocer a profundidad la manifestación histórica, la manifestación psicológica de un sujeto hasta llegar a los elementos, digámoslo así, como más profundos para tratar de comprender precisamente el funcionamiento. Entonces, ahí está el método clínico. El método clínico, pues, digamos, es uno de los tres métodos que se utiliza en psicología. Tenemos entonces el método experimental, tenemos el método clínico y tenemos el método analítico, que se encarga, el método analítico es una descomposición de un fenómeno en sus partes constitutivas y una posterior síntesis, luego de la comprensión de cada una de esas partes. Entonces, esto, digámoslo así, es para mostrarles una cosa, que la ciencia no es solamente la aplicación del método científico entendido como método hipotético deductivo. La ciencia, por ejemplo, en la psicología, también es el conjunto de conocimientos resultantes del uso del método, por ejemplo, ya lo podemos agregar aquí, el método clínico o también el método analítico. Y en consecuencia podríamos decir que la ciencia no es únicamente las ciencias naturales, por eso se llaman también ciencias sociales. Y las ciencias sociales tienen concepciones epistemológicas diferentes. Hay unas en las que se coincide con con las ciencias físicas, pero en muchas muchas de ellas no, ¿sí? Y por eso han emergido formas y métodos para tratar de explicar todo lo que es del orden social, todo lo que es del orden del ser humano, desde una perspectiva de las ciencias sociales. Nos vamos a encontrar durante todo el siglo XX, por ejemplo, discusiones en torno a ello. Por ejemplo, en la Escuela de Frankfurt va a hacer una crítica notable a las perspectivas pospositivistas, porque
se mantuvo por mucho tiempo una tendencia en las ciencias naturales, en las ciencias físicas, de que la ciencia no está contaminada con ideología. Pero lo que hace la Escuela de Frankfurt es mostrar todo el tiempo cómo muchos fenómenos sociales, muchos fenómenos políticos hacen avanzar a la ciencia por un lado y por otro no. Voy a decirlo de manera más sencilla, con un ejemplo. Es mucho más fácil adquirir una beca en Colombia, más que todo en Colombia, una beca colombiana. Es mucho más fácil acceder a una beca para un posgrado, por ejemplo, para una maestría, para un doctorado, si tú estás localizada o localizado en las ciencias que tienen más prestigio. Y es menos posible en las ciencias que tienen menos prestigio, ¿sí? Lo mismo ocurre con la financiación. Es mucho más fácil obtener dinero para una convocatoria eh, de financiación pues, de la ciencia, de proyectos que tengan que ver con las ciencias más prestigiosas que con las menos prestigiosas. O sea que ahí hay un factor social que hace que la ciencia avance, se divulgue, se dé a conocer más políticamente según lo que a la sociedad en esa época, en ese momento histórico, en esa época, más le interesa. Y eso hace, por ejemplo, que en el día de hoy tenga tanto prestigio las corrientes o las formas de tratamiento que se relacionan mucho más con esas perspectivas, por ejemplo, del lado de la psiquiatría, del lado de la medicina, o lo que se denomina basado en la evidencia, ¿sí? Que las perspectivas que son más hermenéuticas, que son más históricas, las perspectivas que dan mucho más lugar a la subjetividad, las perspectivas que, por ejemplo, requieren de más tiempo porque son tratamientos, digámoslo así, que buscan un abordaje muy profundo acerca de la historia del sujeto, ¿cierto? Un tratamiento hoy en día que sea así, que prometa eficacia en 10, 15 sesiones, responde a la lógica del capitalismo y por lo tanto tiene más prestigio. Entonces, por ejemplo, en la Escuela de Frankfurt va a hacer una crítica constante a esa perspectiva pospositivista para decir, hey, pilas, ustedes se creen objetivos, pero en realidad no lo son. ¿Cierto? Todos estos son problemas epistemológicos. Y durante el siglo XX van a aparecer otras perspectivas dentro de las ciencias sociales, que ya lo nombraba yo como las perspectivas hermenéuticas, las perspectivas comprensivas, las perspectivas sociocríticas, que van a mostrar formas distintas de hacer ciencia, que no tienden a la generalización, ni necesariamente al uso de la matemática, pero sí a una explicación de los fenómenos sociales, de los fenómenos psicológicos, pero haciendo ciencia de manera distinta, ¿cierto? El método clínico y el método analítico son dos formas de hacer ciencia, digámoslo así como inclinándose mucho más hacia la subjetividad, mientras que el método experimental tiende mucho más a la generalización, ¿cierto? Entonces ahí estamos, digámoslo así como con los métodos. Yo les voy a sugerir un texto, me parece que sería muy valioso que lo puedan leer porque amplía mucho más este asunto de los métodos y es muy importante que ustedes sepan cuáles son los métodos de la psicología. Miren que nosotras y nosotros no les vamos a decir cuál método utilizar, sino que ustedes mismos y ustedes mismas tienen que elegirlo por su propia cuenta. El texto está en nuestra carpeta Otra bibliografía complementaria y se llama Sobre la clínica en la psicología. Es un texto que aborda qué es la clínica,
qué sería la clínica en la psicología, porque el método clínico no es propio de la psicología, y va a mostrar cuál es el método analítico, ¿sí? Que también tiene como cierta relación con el método clínico, pero marca su diferencia. También, si quieren, podrían revisar este texto, Psicología, Ideología y Ciencia, de Néstor Brownstein. Es un texto, es un libro brutal, muy bueno, muy crítico por lo demás, acerca de la ciencia. Por aquí vemos, por ejemplo, cómo se constituye una ciencia, qué entienden los psicólogos por psicología, ¿cierto? Ahí se mencionan algunas cosas sobre el psicoanálisis. Por aquí en la segunda parte, los métodos de la psicología. Entonces, por ejemplo, aquí, introducción al problema de los métodos, ¿cierto? Por aquí se va a explicar cuál es el método experimental y el método clínico, que es de donde les mencionaba pues lo de ahorita. Tiene cosas muy interesantes este libro, ¿cierto? Eh, y tiene en la cuarta parte tiene un capítulo también que sugiero mucho, porque habla ya del rol del psicólogo. Se llama Rol del psicólogo, rol asignado, rol asumido y rol posible, de Gloria Benedito, ¿cierto? Bueno, entonces yo creo que podemos ir suspendiendo por ahí. Estamos en ese momento histórico en el que surgió la psicología. Ya vemos todos los debates, digamos más o menos que hay. La cosa es en esa época cómo hacer ciencia, pero entonces vemos cómo la psicología empieza como a renunciar a cualidades que son propias del ser humano con la intención de equipararlo a las ciencias naturales. ¿Vale? Eso ha tenido efecto sobre hasta el día de hoy. Ustedes van a ver que hay materias que hablan de explicaciones científicas que tienen que ver más con lo experimental, otras materias que van a tener que ver más con lo clínico, otras que van a tener que ver más con lo analítico. Pero por eso lo interesante es que ustedes puedan ir tomando decisiones. Se me había olvidado. Hay otro texto que les quiero recomendar, muy bueno, lo pueden encontrar de uno en internet. Yo lo enseñaba en el curso de pensamiento lógico y argumentación. Y se llama El cerebro y el pensamiento. ¿Por qué les sugiero leer este texto? El cerebro y el pensamiento, de George Canguilhem. Porque es un recorrido histórico por la tendencia a asumir que el pensamiento está en el cerebro, ¿cierto? George Canguilhem lo que hace es mostrar de dónde sale la idea de que el pensamiento está en el cerebro, y hace toda una crítica, digámoslo así, va mostrando poco a poco una crítica a esa relación. Tendemos a hacer este movimiento, este gesto. Piense, ¿cierto? Uno no dice piense, ¿cierto? Uno no dice piense, ¿sí? Uno tiende a asumir, porque culturalmente se ha dicho que uno piensa es con el cerebro y que todo ocurre es en el cerebro. Bien, yo quiero cerrar la sesión de hoy poniendo eso en cuestión con este texto de George Canguilhem que sugiero que lo lean. Bueno, les deseo lo mejor, que estén muy bien y espero pues que hayan aprendido algunas cosas pues en este texto que culminamos. Un abracito.